Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a estar platicando acerca del embarazo, pero cuando hay riesgos cuando uno tiene la condición de la diabetes, ¿será que igual se puede embarazar? Hoy lo vamos a conocer con el doctor Carlos Calderón. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Gracias, un programa. gusto saludarla. Igualmente, siempre es un gusto tenerlo por acá. ¿Se puede embarazar una persona diabética? Sí, sí se puede. A veces cuesta porque hay ciertos factores en el cuerpo que están asociados a la diabetes. Por ejemplo, ovario poliquístico, tenemos problemas de sobrepeso, obesidad, eso nos bloquea un poco la ovulación y muchas veces no nos permite que se lleve a cabo un embarazo con facilidad. En caso de que no haya pasado por un proceso de infertilidad como estos que está platicando que de repente le cuesta, sino que ya una persona diabética resulta embarazada, ¿qué cuidados debe tener extras adicionales a un embarazo normal? Claro, es importantísimo. Primero tenemos que ver que si tenemos noción de tener diabetes, tenemos que seguir un proceso de preparación para poder quedar embarazada y disminuir los riesgos. Claro. ¿Por qué razón? Porque además de otras cosas que vamos a hablar, el azúcar elevada antes de quedar embarazada en el primer trimestre del embarazo sí nos puede llevar a malformaciones serias de los bebés y pues darnos como resultado pérdidas gestacionales, ¿verdad? Entonces, lo primordial es mantener esa azúcar controlada y si no se sabía y quedó embarazada, inmediatamente ponerse en tratamiento para mantener el azúcar por debajo de 100 en ayunas, que sería lo ideal. ¿Qué tipos de diabetes hay en el embarazo? Bueno, hay diabetes preexistente, ¿verdad? Tenemos pacientes que ya quedaron embarazadas, ya tienen diabetes, y tenemos la diabetes gestacional, que no tenemos que confundirla. La diabetes gestacional es una condición que se presenta más o menos a partir del segundo trimestre y es por unos cambios metabólicos que se dan en el cuerpo, en el cual el páncreas de la paciente no tolera la elevación de azúcar que se necesita para que los bebés crezcan y entonces empieza a elevar el azúcar en la madre. Claro. ¿Eso qué tan incidente se da en la población? Bueno, estamos hablando que la diabetes es el problema metabólico más frecuente en el embarazo. O sea, es algo bien común por las condiciones actuales, por sedentarismo, por mala alimentación, por todos los malos hábitos que tenemos, nos ha llevado a que se incremente el nivel de diabetes que se maneja. Pero respondiendo a su pregunta, más o menos estamos hablando de un 1% de los embarazos que nos da este tipo de problemas. Ahora, ¿la diabetes gestacional se mantiene después del embarazo o concluye con el embarazo? La mayoría termina con el embarazo. La mayoría de las pacientes resuelven su diabetes gestacional, resuelve el embarazo y se acaba la diabetes, aunque quedan factores predisponentes para después, si no se cuidan, padecer de diabetes. ¿Qué tipo de tratamiento debe llevar acorde durante el embarazo una persona con diabetes? No sé si tiene que mejorar su alimentación, que me imagino que es algo de lo que siempre tiene que estar durante y sin embarazo. No sé si tiene que llevar algún otro tipo de medicamento adicional. Bueno, básicamente se inicia con metformina, que es lo que más frecuentemente se utiliza, y muchas veces las pacientes se asustan porque hay que usar insulina con ellas. Claro. ¿Cuál es la razón? La razón es porque la insulina no pasa la barrera placentaria, entonces no va a afectar al bebé. Sabemos que inmediatamente hay que ir con una nutricionista o un nutricionista que nos ayude para llevar una dieta adecuada. No es solo decir yo ya no como azúcar, porque los bebés también necesitan carbohidratos, necesitan grasas, carbohidratos, proteínas para dar un buen crecimiento. No un exceso de crecimiento que a veces uno piensa que porque son muy grandes están sanos, pero hay un exceso ya que nos lleva a que se considera como algo anormal, arriba de 9 libras. Esto se da como resultado porque los bebés para crecer necesitan carbohidratos y si el azúcar está alta van a tener más carbohidratos y van a crecer más de la cuenta. Doctor, en un mundo ideal, lógicamente se planifican las cosas, la gente lleva todo controlado, tiene su planificación, valga la redundancia, de cómo quedar embarazada, más en caso de diabetes. Pero, ¿cómo sería la manera correcta de prevenir cualquier complicación? Claro, la manera correcta es primero tener noción y estar sobre la realidad de que tenemos un padecimiento. Una paciente, por ejemplo, obesa o una paciente diabética, debe saber que si quiere tener un embarazo sano, es como todo, es como cualquier actividad que uno realice. Usted va a hacer una carrera y tiene que entrenar antes. Entonces, si queremos un buen resultado, tenemos que prepararnos, tenemos que nutrirnos bien previo al embarazo. Tenemos que pensar ya en ese caso, con amor de madre, pensar en que ese bebé no sea prematuro, que ese bebé no vaya a tener malformaciones,
que no vayamos a tener complicaciones serias como preeclampsia, que es otra cosa que se puede presentar. Entonces, mantener su azúcar bien por lo menos 3 meses antes de quedar embarazada, que sus niveles de azúcar estén en una condición ideal, eso lo va a mejorar su fertilidad también. Buena actividad física, no estamos hablando de actividades extenuantes, pero estamos recibiendo esto y consumiendo esto va a ser mejor porque vamos a consumir más de lo que estamos recibiendo. Nos va a favorecer para un embarazo saludable. Claro. Yo siempre les hablo a las pacientes que claro, hay un montón de medicamentos que uno utiliza, pero la clave para un embarazo saludable es una buena nutrición, una buena hidratación y un buen manejo del estrés también, que ahora nos afecta tanto. Pero todo eso es lo que nos va a llevar, aunque se presenta la diabetes, a que todo concluya como debe ser. Doctor, retomando el tema de la diabetes gestacional, ¿hay alguna forma en que se pueda cubrir, digamos, el que no vuelva a padecerlo en un segundo o tercer embarazo? Hay factores genéticos que predisponen a que eso suceda, pero al final suena como muy repetitivo, pero volvemos a lo mismo. Okay. Una buena actividad física, una buena nutrición, a veces se tiene la idea, o tal vez pues eso solo una madre lo sabe, pero decir voy a comer por 2. Entonces, frenar un poquito los impulsos, no mucha comida rápida, no exceso de azúcares, no exceso de alimentos que sabemos que no están nutriendo, todo eso nos va a llevar solo a consecuencias negativas, porque el sobrepeso nos va a llevar a que también haya mayores riesgos de desarrollar diabetes gestacional y a la par de eso, otro tipo de problemas como la preeclampsia. Bueno, ya lo vieron, si ustedes están planificando tener un bebé o de repente son diabéticos y están con esa ilusión de convertirse en madres, pues téngalo también en cuenta que tiene que tener su planificación, seguramente usted lo sabrá, pero para que no se le vaya a pasar por alto el tener todo debidamente controlado con su ginecólogo para poder llevar a cabo el punto máximo para que su bebé y usted tengan una vida plena y feliz. Muchísimas gracias al doctor Carlos Calderón por estar esta mañana con nosotros y nosotros pues tenemos que continuar con más.